Por fin puedo hablar de la Nvidia RTX 4080 Super, una tarjeta gráfica especialmente diseñada para juegos en resolución 4K, con detalles al máximo y con un diseño que no deja a nadie diferente, tanto por su tamaño como por su potencia bruta. Sucede a la RTX 4080 normal y desde el principio presenta una importante rebaja de precio, ofreciendo un pequeño aumento de rendimiento respecto a la RTX 4080. Es importante señalar que tanto la RTX 4070 Ti como la RTX 4080 van a ser retiradas del mercado por parte de Nvidia, con la llegada de las nuevas RTX 40 Super, RTX 4070 Ti Super y esta 4080 Super, que como muchos sabéis ya están los análisis de estas dos anteriores tarjetas gráficas en el canal. Os invito a que le echéis un vistazo. Esta decisión me parece un acierto, ya que los precios de la 4070 Ti y de la 4080 estaban un poco fuera de lugar, y con la nueva serie Super la posición se ajusta con mucho mejor criterio. Esto es aún más relevante ahora, ya que AMD está reduciendo los precios de sus tarjetas gráficas para crear una competencia aún más fuerte. Respecto a sus principales características, observamos que la diferencia entre la 4080 Super y la 4080 normal son muy pequeñas. Comparten el mismo chip, el AD103, con la arquitectura Ada Lovelace de 4 nanómetros. Se incrementan los CUDA Core hasta los 10.240, equipa un total de 320 Tensor Core, 80 núcleos dedicados a Ray Tracing y la caché L2 se eleva hasta los 65,5 MB y la VRAM se mantiene en los 16 GB GDDR6X a 23 GB por segundo. Nvidia podría haber sorprendido aquí con 20 GB de VRAM, por ejemplo, pero nos quedamos con esos 16 GB que ya tenía la 4080. También lleva un bus de memoria de 256 bits y un TGP de 320 vatios. Su precio de partida es desde los 1.119 euros en los modelos más básicos, lo cual comparado con los 1.329 eurazos que tiene la 4080 normal representa un descuento de 200 euros. Veremos a qué precio llegan finalmente a las tiendas. Vamos a analizar el diseño de estas nuevas RTX 4080 Super. Hemos recibido varias para el día de lanzamiento, incluyendo a la Nvidia Thunder Edition, una Asus Strix, una MSI Expert y una Ino. Estéticamente me encantan los 4 modelos. Es verdad que hay una diferencia en el modelo que es más básico, que es el caso de la Ino, pero en el resto son modelos tope de gama y ofrecen un disfrute visual bastante guapo. Por ejemplo, esta ROG es flipante, tanto por tamaño como por estética. Todos los modelos OC comparten un diseño de triple slot, con la elegancia a la que Nvidia nos tiene acostumbrados en sus modelos de referencia. Esta vez el diseño ha cambiado a un color negro completo que proporciona una mayor elegancia y se adapta muy bien a cualquier montaje de PC. Para mí es una de las tarjetas gráficas más bonitas que ha lanzado Nvidia, casi con diferencia. La RTX 4080 Super tiene dimensiones muy grandes, por lo que es importante tener en cuenta en qué chasis se va a montar. Tiene un total de 33 centímetros de largo y un grosor de 6 centímetros. Revisa bien las medidas, ya que no todas las cajas son compatibles con este tipo de gráfica. En cuanto a refrigeración, cuenta con dos ventiladores de 11,5 centímetros de diámetro, con un aro estabilizador exterior, 7 amplias hélices axiales. Está configurada para empujar aire hacia el bloque principal, el cual dirige el aire hacia la zona de puerto para su evacuación, con la posición de las aletas. Se alimenta mediante un conector PCI Express 5.0 certificado con ATX 3.0 de 16 pines, un sistema habitual de alimentación en todos los modelos de referencia de las Nvidia RTX 4000 y 4000 Super. Recuerda asegurarte de que el conector llega hasta el fondo cuando lo instales. Sí, y sigue las recomendaciones que ya hemos mencionado en artículos en nuestra página web para una instalación perfecta, y así evitarás muchísimos sustos. Por último, en cuanto a la conectividad, cuenta con 3 conexiones DisplayPort 1.4a y un conector HDMI 2.1. Llega el momento de ver el banco de pruebas. Todos los resultados que os voy a comentar son de la RTX 4080 Super Strix. A la hora de grabar el vídeo estamos terminando de probar a la RTX 4080 Super Thunder Edition. Lo hemos equipado con nuestro procesador i9 12900K, con refrigeración líquida Corsair de radiador triple, una placa base Asus Z790 Hero, 32 GB de memoria RAM Keystone, un SSD de 2 TB, la RTX
4080 Super con su último driver de Nvidia y como sistema operativo Windows 11 Pro en su última versión. Como es habitual, empezamos con las pruebas de renderizado. Como siempre, usamos Otoy con 1051,87 puntos, colocándose en el top 2 de las pruebas. Continuamos con VRAI, tanto en GPU, RTX como en CUDA obtiene un excelente rendimiento. También hemos pasado Blender con el proyecto de nuestras pruebas y hemos obtenido un resultado de 29,23 segundos, siendo la segunda mejor marca, solo superada por la RTX 4090 con 22,48 segundos. Los benchmarks también han arrojado resultados muy positivos. Con la suite de 3D Mark los resultados han sido increíblemente buenos, manteniendo una buena disputa con la RX 7900 XTX, que normalmente ha quedado por encima de ella. En estas pruebas podemos afirmar que su rendimiento es de sobresaliente. Ahora llega el momento de hablar de su rendimiento en juego. Sin más dilación, les cuento cómo hemos llevado a cabo las pruebas. Al igual que en otras ocasiones, hemos realizado pruebas con 3 resoluciones, 1080, 1440p y 4K, utilizando juegos que solo requieren rasterización y otras pruebas con juegos con las tecnologías DLSS, Ray Tracing y FSR activadas. Para hacer el vídeo un poco más corto, solo os voy a decir los resultados en 1440p y 4K, aunque el enfoque real de esta GPU está en el 4K. Así que al lío. Comenzamos con Shadow of the Tomb Raider. En 1440p nos ofrece un rendimiento de 237 FPS y de 157 FPS en 4K. Continuamos con un clásico Doom Eternal con 424 FPS y 255 FPS respectivamente. Metro Exodus nos da una gran experiencia con 188 FPS y 121 FPS en ambas resoluciones. Con Control la experiencia sigue siendo muy buena con 238 FPS y 236 FPS. Este juego siempre nos da resultados muy parejos en las resoluciones más altas. Seguidamente vemos el rendimiento de la 4080 Super con Horizon, que nos ofrece en 1440p 205 FPS y en 4K 120 FPS. Con Red Dead Redemption 2 es de 185 FPS en 1440p y 122 FPS en 4K. Con Assassin's Creed llegamos hasta los 185 FPS en 2K y en 4K hasta los 114 FPS. Terminamos con Starfield con 165 FPS y 119 FPS. Como podéis ver, el rendimiento es fantástico. Pocas pegas podemos sacarle a esta tarjeta gráfica y está por encima por muy poquito de la RTX 4080. Veamos ahora qué tal se ha comportado con juegos con DLSS y Ray Tracing activados. Shadow of the Tomb Raider nos da 220 FPS y 171 FPS en ambas resoluciones. Metro Exodus llega hasta los 152 FPS en 1440p y 81 FPS en 4K. Todo esto con DLSS y Ray Tracing activado. Control da un excelente rendimiento con 202 FPS y 164 FPS en las dos resoluciones. Como siempre con Spider-Man la experiencia es muy buena con 206 FPS y 150 FPS. Hogwarts Legacy entra en escena con 202 FPS en 1440p y 119 FPS en 4K. Call of Duty sigue dando muy buen rendimiento con 214 FPS y 147 FPS. Seguimos esta vez con Cyberpunk 2077, que rinde de lo lindo con la 4080 Super. En 1440p, 125 FPS, que es exactamente lo mismo que la RTX 4080, y 85 FPS en resolución 4K. Continuamos con Far Cry 6 con Ray Tracing, con 140 FPS en 1440p. En este caso está por debajo de la 4080 normal por 2 FPS y 108 FPS en 4K. Avatar, que es de los últimos títulos que hemos incluido, tenemos 196 FPS en 1440p y en 4K 145 FPS. Forspoken con 258 FPS respectivamente ofrece un rendimiento de sobresaliente, obteniendo una diferencia muy pequeña con la RTX 4080 y estando por debajo de la RX 7900 XTX. Terminamos con Alan Wake 2 con 140 FPS en 1440p y en 4K obtenemos 84 FPS. Con la ayuda de estas gráficas podemos observar que la GPU 4080 Super más potente es aproximadamente un 2% superior en 1440p y un 3% superior en 4K.
En cuanto a la 4090, presenta un rendimiento muy superior con un más 25% en 4K, convirtiéndola en la reina de las tarjetas gráficas para juegos en resolución más exigentes. Luego tenemos la AMD Radeon RX 7900 XTX, que pierde por tan solo un 7% en 1440p. Y en 2160p vuelve a recortar distancia, quedándose a tan solo un 4% por debajo. Hemos añadido otro apartado más en la review, esta vez dedicado al coste en euro por FPS. En esta nueva sesión recopilamos todas las tarjetas gráficas con el mejor precio de mercado en las principales tiendas online, como pueden ser Amazon o PC Componentes. En esta tabla no se tiene en cuenta el precio recomendado, excepto en el caso de la RTX 4080 Super, que tiene un precio de 1.119 euros y a la hora de la grabación del vídeo no estaba a la venta en las principales tiendas. Advertencia, advertencia, que luego va a aparecer alguien y me va a decir: tal gráfica está más barata en tal sitio, y seguramente tengo un nombre impronunciable y la web no la conoce ni tu primo del pueblo. Es decir, hemos cogido los precios de las tiendas recomendadas, punto. En resoluciones de 1440p, la RTX 4080 Super presenta el mejor ratio en comparación con sus principales competidores. Recordemos que es una gráfica diseñada para jugar a 4K, con 5,56 euros por FPS. Cuando comparamos el precio por FPS en 4K, esta asciende a 8,03 euros, siendo solo más barata la RX 7900 XT con 7,49 euros. Hay una diferencia de más de 1 euro con la RTX 4080 normal y de 3 euros con la RTX 4090. En resumen, nuestro objetivo es analizar la relación rendimiento-precio de cada tarjeta gráfica. Expongo lo que aparece en los datos recopilados, pero cada persona debe valorar y elegir lo que mejor convenga. Es el momento de comparar el rendimiento que nos ofrece la 4080 Super versus la 4080 normal, la RTX 4090 y la AMD Radeon RX 7900 XT. La experiencia en gaming con las 4 tarjetas es muy buena y, como veis en los siguientes vídeos comparativos, con cualquiera de ellas puede jugar en 4K sin ningún tipo de inconveniente. Cuando las comparamos en rendimiento en las 3 resoluciones y sacamos la calculadora, tenemos las siguientes conclusiones. La Nvidia RTX 4080 más barata vale un 12,6% más que la 4080 Super más barata y es un 2,3% más lenta. La AMD Radeon RX 7900 XTX más barata vale un 6,4% menos que la 4080 Super y es un 10% más lenta. Por último, la Nvidia RTX 4090 vale un 84,4% más que la 4080 Super más barata y es un 25% más rápida en 4K. Como veis, la competencia entre ellas es máxima, donde la RTX 4090 lidera en rendimiento 4K respecto al resto de tarjetas gráficas. La RTX 4080 Super es una versión ligeramente mejorada de la 4080 normal, pero con un lavadito de cara y mucho más barata. Y la RX 7900 XTX se le queda muy cerca, que si baja su precio como la RX 7900 XT puede quitarle bastantes ventas a la RTX 4080 Super, ¿o no? ¿Qué pensáis al respecto? Os leo en los comentarios. Toca hablar de sus temperaturas y consumo. Tenemos que la tarjeta gráfica en reposo es muy fresca, con tan solo 37 grados y solo llega a los 51 grados a máxima potencia. Este disipador de ASUS hace un rendimiento realmente sobresaliente. Sobre el consumo del equipo completo en reposo es de tan solo 98 vatios, algo superior a la RTX 4080, y cuando hacemos carga al equipo se mantiene muy bien en 354 vatios. Fijaros que la RX 7900 XT, la RTX 4080 y la RX 7900 XTX consume bastante más que la RTX 4080 Super. Si necesitas una fuente de alimentación nueva para esta tarjeta, te recomiendo una de 850 vatios de calidad. Puedes ver nuestra guía de fuentes en nuestra página web. Me gusta mucho ver este tipo de tabla de coste energético, ya que nos ayuda a tener una idea aproximada del impacto que puede tener una tarjeta gráfica en la factura de la luz durante el año. El escenario que consideramos es el de 4 horas de gaming diaria con un procesador i9 12900K, valores de stock, y un precio medio del kilovatio de 15 céntimos, que es lo que suele costar en España en estos momentos.
podemos observar que la RTX 4080 Super costaría 77,53 euros al año, en comparación con la RTX 4080, que tendría un gasto de 89,79 euros. Tendríamos en total un ahorro de 12,26 euros al año, que es bastante significativo en esta tarjeta gráfica. Si comparamos con la RX 7900 XT, que gasta 86,29 euros, la diferencia se acorta a 8,76 euros. Con respecto a la 7900 XTX, que tiene un gasto de 111,47 euros al año, la diferencia es aún mayor, con 33,94 euros más cara para esta tarjeta gráfica del equipo rojo. La mejor tarjeta gráfica que se ha comportado a nivel de overclocking ha sido la Asus Strix. Os comento que nos ha permitido un aumento de más 12 MHz en GPU, superando los 3000 MHz estables, unos 800 MHz efectivos en la VRAM para alcanzar los 1500 MHz, y el Power Limit lo hemos podido subir hasta el 131%, comprobando que es totalmente estable. Muy pocas tarjetas gráficas consiguen ser estable por encima de esta cifra, así que la calidad de Asus marca aquí la diferencia. Pero esto, ¿cuánto rinde en la práctica? Bueno, pues la prueba que hemos hecho con Shadow of the Tomb Raider ha mejorado 2 FPS en 1080, 5 FPS en 1440p y 7 FPS en 2160p. Con la Fan Edition no hemos conseguido mejores resultados, no hemos quedado en una mejora en 2K de 2 FPS y de 9 FPS en 4K. Llegamos al final de la review y es el momento de sacar conclusiones. Realmente hay muy pocas novedades en las características de la RTX 4080 Super si la comparamos con la 4080 normal. Presenta leves mejoras en núcleo, sobre todo en cantidad, frecuencia, y sus memorias son más rápidas. Yo esperaba un chip como el de la RTX 4090 que elevara la VRAM al menos a 20 GB. Y ofrecieron un aumento de rendimiento sobre el 8 o el 10% en 4K, en lugar de solo un 3%. Si eres un usuario que ya tiene una RTX 4080 normal, esta no sería un cambio significativo para ti. Te recomendaría esperar a las nuevas RTX 5000 o lo nuevo que saque AMD. Sin embargo, hemos comprobado que esta nueva RTX 4080 Super destaca como la mejor tarjeta gráfica en 4K en rendimiento / FPS y en consumo energético entre sus competidoras más directas. La AMD RX 7900 XTX presenta un rendimiento similar, pero con un precio prácticamente igual, a pesar de ofrecer un rendimiento inferior. Si la AMD reduce su precio al igual que ha hecho con la RX 7900 XT, sin duda pondrá en aprieto a la RTX 4080 Super. Hasta el momento AMD no ha movido ficha. Entonces, Miguel, ¿recomienda la RTX 4080 Super? Pues en mi opinión es una tarjeta gráfica recomendada para aquellos usuarios que quieran jugar en 4K al máximo, que ha reducido su precio en 210 euros respecto a la RTX 4080 y la vas a poder encontrar en tiendas online por 1119 euros de partida. Además, las tecnologías como DLSS, Ray Tracing, las optimizaciones para creadores de contenido por parte de Nvidia la convierten en una clara ganadora para un PC entusiasta para jugar en 4K. Vamos, yo la tendría como candidata número 1, número 2 para montarme un PC súper tocho. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, deja tu opinión sobre la tarjeta gráfica en los comentarios y suscríbete, que es gratis, hombre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.